Buenas noches, estimados estudiantes. Eh, Antes que nada me presento. Mi nombre es Álvaro Salazar Ronquillo, soy economista de profesión y actualmente estoy cursando una maestría en Administración Pública. Este semestre voy a ser su docente de economía y pues tratando de acostumbrarnos a esta nueva modalidad de estudio, dado a las circunstancias que conocemos todos, ¿no? Pues por los cortes de energía, nuestras clases van a ser asincrónicas. ¿Qué significa esto? Yo subiré cápsulas de información el día que nos toquen las clases, en las cuales daré breves conceptos importantes de lo que es la materia para que ustedes puedan ayudarse a desarrollar las actividades que van a ser colgadas en el Moodle. Espero que a estas alturas ya todos estén matriculados en la aula virtual, dado que eso va a ser nuestro medio de comunicación. Además, obviamente, el grupo de WhatsApp y mi correo que también lo adjuntaré y lo dejaré puesto en el Moodle para cualquier tipo de comunicación. En honor al tiempo, y dado que el tiempo de instalación es ilimitado, voy a proceder a presentarles a ustedes lo que tiene que ver con el PEA de la materia. ¿Ok? Entonces, regálenme un segundo mientras cargo la información. Ok, bien, listo. Aquí vamos. Un poco extenso el material, pero muy importante. Aquí está. Se puede compartir. Ok, espero para todos esté claro y se pueda ver. Entonces, de manera general, debemos decir que la materia se divide en cuatro grandes unidades. ¿Ok? Trataremos de avanzar 2 unidades por parcial. Ustedes ya son semestre segundo, saben cómo es el método de calificación. No ha cambiado. Es el mismo. Ganamos 8 puntos en clases y 2 puntos en la prueba final, que es el examen. Obviamente, estos 8 puntos tienen que ver mucho con las lecciones, con las tareas y los trabajos individuales o grupales que se envíen durante el tiempo que pertenece el semestre, pues, ¿no? Entonces, ok, empecemos. Tenemos en la unidad uno los principios básicos de economía. Pues obviamente aquí vamos a ver qué significa economía, qué es la economía, los elementos fundamentales del problema económico y ambiental. Vamos a tratar de fusionar estos dos grandes grupos de información para ver o para tener claro cuánto afecta el crecimiento económico a la parte ambiental, ahora que es muy importante, pues, ¿no? También veremos dentro de lo que es economía mismo, las posiciones de la economía tradicional o positiva y la normativa. ¿Ok? Veremos el concepto de necesidades, veremos el concepto de bienes, los tipos de bienes que haya, para qué son estos y qué son estos, mejor dicho. También encontraremos dentro de la unidad de economía en el 1.1, tenemos el 1.1.5, lo que es servicios, y finalmente tendremos en el 1.1.6 la necesidad de elegir y el costo de oportunidad. Vamos a ver qué es esto, qué es el costo de oportunidad, qué significa o qué necesidades es la ley. ¿Ok? En otros puntos tendremos los agentes económicos, veremos quiénes son estos. Dentro de este apartado veremos las generalidades, veremos la actividad económica y los agentes económicos, qué son estos, ¿verdad? Y también vamos a ver lo que es el proceso productivo. Para terminar en el 1.3, que son los factores de producción. ¿Y cómo se redistribuyen estos factores? ¿Cuál es la retribución que tienen aquellos? Vamos a ver durante toda la unidad qué son estos agentes económicos, qué son los factores de producción, qué es la economía, en qué se divide, qué se clasifica, por qué es importante, para qué no es importante y cómo se combina la misma con el medio ambiente. ¿Ok? En la unidad 2, la que es llamada el enfoque microeconómico, aquí vamos a ver una parte de la economía, obviamente vamos a enterarnos más adelante que la economía se divide en dos grandes ramas, ¿no? Y una de estas es la microeconomía. Entonces, vamos a ver el sistema económico como tal. Dentro de este tema, un subtema, el 2.1.1, tenemos el sistema económico del mercado, ¿ok? El sistema de planificación central, tenemos también el sistema de economía mixta, para cerrar esta parte del sistema económico. Luego tenemos lo que es la empresa y la producción, ¿ok? Dentro de este tema tenemos el sistema que es el rendimiento crecientes, los costos de producción, y aquí vamos a ver algunos ejercicios de aplicación de esta parte. Y en esta parte ya ven la parte práctica de lo que hemos aprendido o hemos adquirido de conocimiento en la primera unidad, que es la unidad básicamente teórica, ¿ok?
En el 2.3 vamos a tener los desplazamientos y los movimientos de las curvas de oferta y demanda. ¿Qué es esto? ¿Cuáles son las curvas de la oferta? ¿Cuál es la curva de la demanda? Todos esos conceptos los aprenderemos previamente en la unidad 1 para nosotros poder desarrollarnos en las siguientes unidades. ¿Ok? Asimismo, como tenemos el desplazamiento en la oferta, también tenemos el desplazamiento de la curva de la demanda. ¿Ok? Dentro de esto vamos a ver los ingresos de los consumidores, cómo afectan estos en el desplazamiento de la curva, si van a la derecha, van a la izquierda, si suben o bajan, ¿verdad? También cómo dependen los precios en este movimiento, ¿ok? Cómo cambia la curva según nuestros gustos y preferencias, ¿verdad? Y si los factores de producción o los costos de los mismos influyen o no influyen dentro del movimiento de desplazamiento de estas curvas. Eh, también veremos o tomaremos en cuenta si la tecnología existente en qué nos afecta o cómo mueve estas curvas, ¿ok? Y finalmente vamos a ver los movimientos de la curva de la demanda y de la oferta a largo plazo. No es lo mismo nuestros gustos y preferencias o los determinantes del desplazamiento a corto plazo que lo que derive a largo plazo tener el movimiento de estas curvas, ¿ok? Tenemos cómo afecta la electricidad del precio de la demanda y la oferta, según obviamente los cambios de los precios. Dentro de esta de aquí vamos a tener lo que es la elasticidad precio de la demanda, también lo que es elasticidad del precio de la oferta. Vamos a ver obviamente ejercicios de aplicación, la teoría, las fórmulas, etcétera, tanto para lo que es oferta y demanda. Y cerraremos esta unidad con ejercicios de elasticidad y de punto de equilibrio. ¿Ok? Se nos hará mucho más fácil, obviamente, porque al estar de manera asincrónica, de manera virtual, nosotros haremos todos esos de aplicación en Excel. Entonces, Excel nos va a salvar la vida, ¿no? Nos va a ayudar a hacer casi todo. Aunque yo trataré o procuraré dejarles información para hacerlo de forma manual, porque obviamente espero que el examen de nosotros sea de forma presencial. Espero que las autoridades por lo menos contemplen esa parte. ¿Ok? Con eso cerramos la unidad 2. La unidad 3 ya vendría siendo el enfoque macroeconómico. Aquí está la parte que les decía que la economía se divide en dos grandes grupos, el microeconómico y el macroeconómico. ¿Ok? Entonces, dentro de esta unidad, que es el enfoque macroeconómico, ¿qué vamos a tener? En la macroeconomía, la definición y su relación con las demás ciencias. En los modelos económicos, las variables sí, las variables agregadas de la producción nacional total, que es el PNB, el Producto Interno Bruto, que es el PIB, cómo medimos o modos de medición del PIB, ¿ok? Cómo medimos el PNB per cápita, o sea, por persona, y bienestar económico, eh, que es el PIB normal versus el PIB real. Vamos a ver cómo calculamos el PIB normal, cómo se calcula el PIB real, ¿ok? Problemas en la medición que podrían existir, el IPC o los índices de precios, la función de producción, ya vamos a verla, que es la del consumo básicamente, y la matriz de insumo producto para cerrar esta unidad. Y nuestra última unidad, que es la unidad 4, con la cual cerraremos el proceso de aprendizaje de este semestre, viene, viene dado por 8 secciones, orales secciones, que las mismas tendrán igual subtítulos o subtemas. Entonces, empezaremos la unidad 4, que es el tipo de mercado y problemas agroeconómicos. La empezaremos con el 4.1, que son los mercados y la competencia, ¿ok? Hablaremos de la empresa perfecta y dentro de la misma vemos su funcionamiento en el mercado, sus beneficios. eh, También veremos la eficiencia económica dentro de la competencia perfecta. Hablaremos del monopolio, y seguro que ustedes muchos han escuchado hablar del monopolio, y no solo por el juego, sino a qué se refiere este concepto. Vamos a ver causas que explican esto, por qué se da esto, y vamos a comparar el monopolio con la competencia perfecta, en qué se diferencian o en qué son iguales, ¿ok? También veremos los mercados oligopólicos, obviamente es otro tipo de mercado. Vamos a ver todo cómo se establecen, quiénes, qué son, cómo se llega a ser y por qué se denomina un oligopolio. Hablaremos de alguna corriente económica como el neoliberalismo. Hablaremos de uno de los factores de la macroeconomía, que es la inflación, asimismo la deuda externa, y cerraremos esta unidad con algo que es muy actual o muy de vanguardia, que es la globalización. ¿Ok? Entonces, estos son los
4 unidades en la cual va a estar dividida nuestro método, nuestra materia en este presente semestre. Yo, obviamente, voy a estar al alcance de ustedes, ya tenemos grupo de WhatsApp. Entonces, si la explicación dada acá no es completa o hay algún tipo de duda en cuanto a los conceptos que se emitan en esta grabación, ustedes están en todo su derecho de hacer las consultas dentro de. Además, que también dejaré un horario de tutorías en las cuales ustedes podrán asistir de forma virtual mediante un link de Zoom en el cual ustedes harán las consultas puntuales referente a alguna actividad eh, que yo les haya enviado y que ustedes tal vez no puedan resolver dado que la información no haya sido completa. ¿Ok? Entonces, sin más chicos, no sin hacer más problemas de tiempo, cuando va el tiempo vamos a dar una pequeña introducción a la materia para ya luego el día de mañana que tenemos otra sesión más asincrónica, según mi calendario, poder comenzar a hablar del tema de lo que en sí es la economía. ¿Ok? Entonces, regalen un segundo mientras cargo las diapositivas. Voy a compartir por aquí y vamos a compartir acá. Eh, si no me equivoco, es esto. Muy bien. Ok, perfecto. Entonces vamos a ver. Dentro de nuestra primera unidad, llamada Principios Básicos de la Economía, vamos a ver básicamente qué es la economía. Entonces, ¿qué nos dice qué es la economía? Vamos a dar un poquito de un concepto y luego en el foro que les voy a dejar quisiera que ustedes hagan también su aportación. La economía es una disciplina fascinante. Soy economista, así que me encanta esta parte de las materias, ¿no? Entonces, para mí sí es fascinante la economía, dado que estudia cómo las personas, y esto es importante, cómo las personas, cómo las empresas y los gobiernos administran, chicos, y utilizan los recursos limitados para satisfacer necesidades. Hay que tomar en cuenta que las necesidades son ilimitadas, chicos. Nosotros tenemos muchas necesidades, todo el mundo, pero los recursos son escasos, los recursos son limitados. Entonces, una de las leyes, en este caso de la economía, es que tenemos que satisfacer necesidades ilimitadas con recursos limitados. ¿Ok? ¿Qué dice? Donde desde los principios fundamentales hasta los diferentes tipos de economía, la parte de economía ofrece una valiosa comprensión de cómo funciona el mundo que nos rodea. ¿Ok? Porque imagínense, cómo los agentes económicos, que son en este caso nosotros como personas, el individuo, las empresas y el gobierno, cómo hacen para de una u otra forma satisfacer las necesidades de todo un pueblo, si es un gobierno, de tu casa si eres padre de familia, o de tu empresa si eres la cabeza principal de una organización. Entonces, es importante, prescindible y fascinante, como dice acá, ver cómo transformamos estos recursos limitados y tratamos de satisfacer todas las necesidades que son ilimitadas. ¿Ok? Entonces vamos a dar un concepto más, digamos, más breve o más acorde a nosotros y dejarlo como una parte importante, como dejarlo como una parte, dejarlo como el concepto base de nuestro estudio. En el caso de que yo les pregunte qué es economía, ustedes pueden responder de manera corta, como lo dice acá. Entonces, ¿qué es la economía? ¿Qué es? La economía se define como el estudio de cómo las personas, empresas y sociedades eligen utilizar los recursos escasos para producir bienes y servicios valiosos y distribuirlos entre los diferentes individuos. ¿Ok? Entonces, la economía es eso. Nuevamente les explico. La economía básicamente es ver cómo con recursos escasos satisfacemos necesidades ilimitadas o con recursos limitados satisfacemos necesidades que son ilimitadas. ¿Cuál es el objetivo principal de la materia como tal o de la economía? Nos dice que es entender cómo se asignan, y es importante decir esto, entender cómo asignamos o cómo se asignan y se utilizan estos recursos para satisfacer necesidades y deseos de las personas. Porque, por ejemplo, supongamos,
en el caso puntual, el profesor tiene un sueldo, X cantidad, pero el profesor tiene que pagar 10.000 cosas. Entonces, el estudio de la economía, en mi caso, ¿cuál sería? A ver, ¿cómo con mi sueldo, que son mis recursos limitados, porque no tengo un sueldo limitado, tengo un sueldo, ¿ok? Un sueldo fijo. Entonces, ¿cómo con este sueldo fijo yo satisfago todas mis deudas o pago todas mis tarjetas, vehículo, casa, etcétera, o cómo mantengo mi hogar? ¿Ok? Entonces, la economía me ayuda a entender a mí cómo yo hago, cómo administro mi dinero para yo poder satisfacer necesidades, en mi caso como persona. Imagínense cómo sería en una empresa y mucho más cómo sería en un país. ¿Ok? ¿Para qué me ayuda la economía? También para tomar decisiones. ¿Ok? ¿En cómo yo administro? Para hacerlo de una manera más eficiente. ¿Ok? Para saber cómo usar mis recursos disponibles para satisfacer mis necesidades. Tal vez suene un poquito trillado y muy repetitivo, pero básicamente la economía es eso, es entender cómo los individuos administran recursos limitados en necesidades ilimitadas. ¿Ok? ¿Qué más podemos hablar de la economía? ¿Qué más podemos ver? Continuemos un poquito más. Perdón un segundo. Acá. Listo. Entonces, tenemos los tipos de economía, no quiere decir que sean todos. Yo he puesto estos como una información base, pero ustedes en las tareas que dejaré asignadas tendrán que ampliar el conocimiento. Pues, ¿no? Yo he puesto estos tres tipos de economía, la tradicional, la de comando y la de mercado, pero hay muchas más. Entonces, hablemos un poquito de cada una. Economía tradicional, ¿qué es esto? Tradicional debe traernos un tipo de información inmediatamente, pues, ¿no? Dice que se basa en la costumbre y la herencia. Ok, las decisiones económicas se toman según prácticas establecidas a lo largo del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy agricultor y yo y mis antepasados pasaron su economía en la siembra de arroz, si yo soy tradicional y mi economía es tradicional, yo voy a seguir siendo y mi descendencia va a ser lo mismo. Mi papá fue arrocero, yo soy arrocero y mis hijos seguramente serán arroceros. Si siguen la economía tradicional. La economía de comando, eso ya es un poco más grande, aquí ya interviene el gobierno como un agente económico, entonces el gobierno planifica y controla la producción, la inversión y distribución de recursos. Un ejemplo más conocido a esto es la economía socialista. Entonces, si ustedes saben qué es socialismo es la redistribución de recursos, ¿verdad? Socialismo nos busca tener que todos tengamos lo mismo. Lastimosamente, el socialismo lo que busca es que todos tengamos poquito, ¿ok? Si alguien tiene mucho, le quitas para darle al que no tiene, entonces si todos tienen poquito, nadie puede tener mucho. Eso es lo único malo de este tipo de economía. Y finalmente, la economía de mercado, esta es muy importante porque dice que los precios, la distribución y la producción de bienes se determina principalmente a través de oferta y demanda. ¿Qué quiere decir? Que en el mercado, y no me refiero al mercado, el mercado físico, sino en el mercado donde están los productos de bienes y servicios, donde se oferta esto acá, entre mayor haya la oferta, menos demanda porque cuesta más. Eso quiere decir que cuando el producto cuesta menos, yo quiero comprar más. Entonces los precios se determinan en cuanto haya existencias posibles. Hay más economías, esas son las que yo he considerado un poquito más importantes y las que en este caso voy a tomar en cuenta en cualquier tipo de elección, más no en investigaciones porque ustedes tienen que seguir buscando, ¿ok? Acá nosotros lo que hacemos en este momento es facilitar la información, tratar de darles algo de conocimiento y ustedes tienen que desarrollarlo y ampliarlo en clase, en casa, ¿ok? ¿Qué más tenemos que ver? Como les explicaba hace un poquito, la economía se divide en dos grandes ramas o se clasifica en dos grandes corrientes, que es la microeconomía y la macroeconomía. ¿En qué divergen estas de acá? En que la microeconomía estudia el comportamiento y decisiones de los consumidores, o sea, lo que es pequeño, nosotros los individuos, las empresas y los mercados. En contraparte, en contraparte, la macroeconomía es el análisis de desempeño y comportamiento de la economía en conjunto, o sea, de la economía de todo un globo, de todo un país o de todo el mundo. ¿Ok? Y los factores que se incluyen acá son el empleo, la inflación, el crecimiento, importación, exportación, etc. Entonces, eso diverge. Que la microeconomía estudia la economía de mi casa, del individuo, de la empresa, y que la macroeconomía, como su nombre indica, macro, tiene que ver básicamente más
con la economía del país. ¿Ok? Entonces, antes de continuar, tenemos que dejar muy claro que la economía lo que busca es satisfacer necesidades ilimitadas con recursos que son escasos. ¿Ok? Que hay muchos tipos de economía, pero nos hemos embarcado en tres en este momento, que es la de comando, la tradicional y la de mercado, y que la economía como tal se clasifica en dos grandes corrientes. La microeconomía, que estudia la economía del hogar, de la empresa o del mercado, y la macroeconomía, que tiene que ver con la economía global, o sea, la economía de un país. Porque aquí intervienen factores como el desempleo, la inflación, el crecimiento, etc. ¿Ok? Entonces, hasta ahora vamos bien. Espero ser bastante explícito. Si no, ya saben que tenemos cualquier tipo de consultas aquí mismo en el video, lo pueden dejar, yo los voy a contestar, o por nuestro grupo de WhatsApp. ¿Ok? Entonces, ya hablamos antes, ¿no? Cuando hablamos de la economía de mercado, hablamos de esta oferta y de esta demanda, pero ¿qué básicamente es? ¿Qué es oferta y qué es demanda? ¿Cuál es la curva de la oferta? ¿Cuál es la curva de la demanda? Entonces, aquí dice que la oferta básicamente es la cantidad de un bien que los vendedores o los productores están dispuestos a vender a diferentes precios durante un periodo de tiempo. ¿Ok? Entonces, repetimos, la oferta es la cantidad de un bien o servicio, en este caso, que los vendedores o productores están dispuestos a vender a diferentes precios durante un periodo de tiempo. Eso quiere decir que entonces que los que ofertan, ¿quiénes son? Los productores. ¿Ok? El que oferta es poner a la venta, es ofertar. Ahora, ¿qué es la demanda? La demanda es la cantidad de un bien que los compradores, consumidores, están dispuestos a comprar a diferentes precios durante un periodo de tiempo. Entonces, ¿quiénes son los demandantes? Somos nosotros, los consumidores. La empresa lanza su producto y yo soy el que la compro. Entonces, aquí hay una oferta y demanda. Pero, ¿qué es equilibrio? ¿Cuándo existe equilibrio, chicos? Dice que el equilibrio existe básicamente cuando es el punto exacto donde la oferta y la demanda se encuentran. Eso quiere decir, como se encuentra aquí, se encuentra graficado, si se dan cuenta, este punto que está aquí es el punto de equilibrio. ¿Ok? Eso quiere decir que a un determinado precio yo estoy dispuesto a vender un determinado producto. Cuando ambos se encuentran, cuando llegamos a un acuerdo y todo se vende a determinado precio, en ese momento de equilibrio, cuando yo ya no tengo nada más que ofertar y tampoco tengo nada más que comprar, cuando ya acabé toda mi plata en todos los productos, ahí hay equilibrio. Obviamente, chicos, en el transcurso de la materia vamos a ir viendo ejercicios de esto, vamos a ir explicando un poquito más, vamos a profundizar un poco más, vamos a ver qué pendiente tiene la curva de la oferta, hacia dónde es creciente, es decreciente, por qué y para qué, cuándo se mueve a la derecha, cuándo se mueve a la izquierda, cuándo sube, cuándo baja, cuándo hay escasez, cuándo hay pérdida o cuándo hay excedente. Todo eso lo veremos, esperemos verlo totalmente en futuras tutorías. ¿Ok? Hacemos un poquito más. Acá vamos a hablar algo de un poquito de las leyes eh, y creo que nos vamos a quedar hasta acá para poder, para que no se nos pase el tiempo. Y de todas formas, de lo que hemos visto ahorita, les dejaré un quiz en el Moodle para que lo resuelvan, algo pequeño, 7 preguntas a lo mucho, objetivas. Es solo para ver si están siguiendo el video y si la materia está llegando a ustedes. Entonces, ley de oferta y ley de demanda. ¿Qué dice la ley de la demanda? Lo que les dije hace poco. A mayor precio, menor cantidad demandada. Y a menor precio, mayor cantidad demandada. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me quiero comprar un iPhone 16 y vale $2.000, no me lo compro. No estoy esperando que salga el 20 para que cueste $500 y poder comprármelo. Entonces, a mayor precio, poca gente compra y a menor precio, mucha gente compra. En contraparte, la ley de la oferta es que a mayor precio, mayor cantidad ofrecida. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi producto en el mercado se está vendiendo que cueste mucho, yo me siento tentado a seguir produciendo más. Caso contrario, cuando el precio de mi producto ya baja, yo ya no me veo tentado, ya no me veo motivado a seguir produciendo. Entonces, hasta ahí produzco. Entonces, la ley de la demanda es que entre menos cuesta, más compro, y en la ley de la oferta, en cambio, es entre más cuesta mi producto, más quiero producir. ¿Ok? ¿Y el equilibrio del mercado se encuentra en dónde? Se encuentra exactamente en el punto donde la cantidad ofrecida y la cantidad demandada son iguales. Y ahí es donde se determina el precio del equilibrio. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que yo produzco 100 iPhone y 100 iPhone vendí. En ese momento de equilibrio. Cuando yo todo lo que ofrecí, vendí. Se acabó. No hay más concepto de aquello. Esto es. Y punto. Creo que si nos queda tiempo para ver un poquito más. Esto de acá solo lo vamos a ver como una
Lo vamos a ver en este momento como algo, como concepto general. Cuando ya llegue el momento, creo que es la unidad 2 si no me equivoco, veremos cómo se calcula esto, ¿no? Pero vamos a ver básicamente qué miden estas necesidades. Dice que la de la demanda mide la sensibilidad de la cantidad demandada a los cambios en el precio, que puede ser elástica o inelástica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ok? Que ver cuánto yo dejo de consumir o cuánto yo consumo cuando el precio cambie en cuanto a la demanda. Para la oferta es un poco diferente. Básicamente mide sensibilidad también de la cantidad, pero acá es la cantidad ofrecida. ¿Ok? También puede ser elástica o puede ser inelástica. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a medir cuánto yo me veo tentado a producir o dejar de producir cuando el precio cambia. ¿Ok? También es importante, algo muy claro, que las necesidades no solo dependen del precio, sino también dependen de otros bienes que aparezcan para satisfacer mis necesidades. Tal vez ya no como mantequilla, compro margarina, ya no compro el pan de súper, compro el pan de la tienda. Entonces, también este tipo de bienes sustitutos ven o se ven afectados o se ven involucrados en las necesidades tanto de la oferta como de la demanda, chicos. ¿Ok? Eh, aquí nos vamos a quedar en los tipos de mercados, eh, dado que esto de aquí lo vamos a ver también más adelante, solo vamos a nombrarlo, lo nombramos también antes, competencia perfecta, monopolio y oligopolio. ¿Qué es la competencia perfecta? Dice que cuando hay muchos compradores y vendedores, hay homogeneidad de productos, libre entrada y libre salida. Aquí no pasa nada, aquí está todo bien. Todo cuesta lo mismo, todos vendemos igual, entonces no hay problema. En el monopolio, en cambio, hay solo un vendedor. Entonces quiere decir que aquí casi nadie va a entrar. Es más, nadie va a entrar. Hay un monopolio total. Y ese productor es el que estipula a cuánto vender y cuánto producir. Y en el oligopolio ya es un poco más flexible. Acá hay pocos vendedores, tampoco hay muchos. Hay diferentes productos. Aquí pueden haber bienes sustitutos. Y hay una intervención estratégica. Obviamente hay como un tirijale, digamos de manera criolla, ¿no? Tú te doy más acá, pero tú me das menos de acá. Más o menos así. Entonces, chicos, no se olviden que va a quedar un quiz al final de la clase. Lo pueden hacer hasta el día viernes. Hasta el día sábado lo voy a dejar a la medianoche. Les voy a indicar, fíjense bien, por favor, sus nombres dentro del Moodle, porque debido a que obviamente el Kahoot es la versión gratuita, solo te puedes poner máximo 10 alumnos por aula. Entonces, ustedes, perdón, por aplicación. Entonces, lo voy a dividir a ustedes de manera que todos puedan resolverlo, ¿ok? O ya saben, cualquier duda, ya estamos en el grupo, ustedes podrían hacerme directamente mi número o, eh, o también les dejaré acá el link del Zoom y los días en los cuales vamos a poder vernos virtualmente para poder dejar cualquier tipo de duda. Que pasen bien, no se olviden de revisar la información que está acá. Igual les dejaré los slides en el Google para que ustedes puedan trabajar. Que tengan un excelente día, chicos. Bendiciones.